Ya de regreso comenzaremos sin demora el segundo panel de nuestro seminario. En este espacio tendremos a importantes especialistas en la materia. Es por eso que nos acompañan en este panel Juan José Croco, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomado en Derecho Administrativo Económico de la misma Casa de Estudios. Se ha especializado en la investigación y análisis de las disposiciones legales sobre recursos naturales y energía, además de la investigación y tramitación de derecho de aguas, ex subdirector de la Dirección General de Aguas, DGA, en donde se desempeñó también como asesor jurídico anteriormente. Muchas gracias. Saludamos y damos la bienvenida a Claudia Galleguillos, magíster en gestión ambiental de la Universidad de Valparaíso, candidata a máster en alta dirección empresarial de la European Open Business School de la Universidad Católica de Murcia, España, con especialización en gestión integrada de recursos hídricos en Israel y otras en Latinoamérica. Posee más de 20 años de carrera en el área medio ambiente, sustentabilidad e innovación, especializándose en la gestión estratégica del territorio y el agua. Actualmente es líder de estrategias hídricas en la Fundación Chile. Saludamos y damos la bienvenida a Pilar Cuevas, ex jefa de la División de Municipalidades de la Subdere. Se ha desempeñado anteriormente como CORE, Seremi e Intendenta de la región de Aysén y también como jefa de gabinete y coordinadora de atención al vecino en la Municipalidad de Ñuñoa. Saludamos y damos la bienvenida a Cristian López, ingeniero comercial de la Universidad Tecnológica Metropolitana, contador auditor, Universidad Cardenal Raúl Silva Enríquez, diplomado en finanzas, Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente se desempeña como director de innovación y finanzas de la AMUCH, liderando iniciativas de vinculación entre el sector público y privado para favorecer el desarrollo local. Comencemos entonces con la primera exposición de Juan José Croco, denominada Mega Sequía, diagnóstico, impactos y propuestas. Escuchemos con atención. Espérenme un segundo, esta no es mi presentación. Les pido que me la cambien. Bueno, mientras tanto, les quiero dar las gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar presentes. La verdad es que me imagino que están acá no porque el agua es un problema jurídico, sino porque el agua es un problema sensible, es un problema que tienen ustedes cada día y es una preocupación en el fondo que los trae hoy día presentes. Me comentaban que es una de las primeras veces que como AMUCH y AMUR se juntan en torno a un seminario respecto a los problemas del agua. Y en definitiva, espero que este no solo sea un seminario más, espero que este sea un puntapié inicial, cosa que podamos empezar a trabajar en temas de los recursos hídricos desde la perspectiva municipal. ¿Sí? ¿Encontraron? ¿Sí? Bueno, relleno mientras. Voy a hacer un llamado un poco cliché. La verdad es que escuchamos mucho decir, en el fondo, la importancia de pedirle al gobierno central o exigirle al Estado que puedan apoyar a las municipalidades en cuanto a su gestión. Hoy día yo los quiero invitar a que no piensen en lo que el Estado puede hacer por las municipalidades, sino lo que ustedes pueden hacer por Chile. Las municipalidades tienen, en el fondo, y sus alcaldes tienen las potestades y las competencias necesarias para enfrentar el problema. Solo se necesitan a ustedes. Solo necesitan colaborar como municipalidades. Hay economías de escala si logran eso. Lo que les voy a comentar hoy día probablemente no sea sorpresa. Estamos en una sequía. La verdad es que quizás el adjetivo de mega sequía nos está quedando corto. Estamos entrando incluso a un escenario de nueva normalidad, se dice inclusive.
La verdad es que en la zona central en Chile la tendencia ha sido a la baja en cuanto a sus precipitaciones. Vemos cómo año a año bajan las precipitaciones, cómo año a año la cobertura de nieve va disminuyendo sustancialmente. Y esto es extremadamente preocupante porque el cambio climático que estamos sufriendo en nuestro país nos lleva a que, aun cuando llueva, se acumula cada vez menos nieve en nuestra cordillera, que es nuestra principal fuente de abastecimiento de agua. Por lo tanto, estamos enfrentando una situación crítica. En los embalses se está acumulando cada vez menos agua. Incluso en nuestros acuíferos hoy día tenemos cada vez menos agua disponible, lo que hace cada vez más caro ir a buscarla. Conversábamos hace un rato en el fondo del costo o el problema que tienen muchos sistemas de agua potable rural al tener que depender de camiones aljibes para abastecerse de agua. Y si seguimos este camino, en el fondo, lo más probable es que con el tiempo más y más sistemas de agua potable rural se sigan secando porque más abajo no van a poder seguir perforando para encontrar agua. Pero esto no es ninguna novedad. La verdad es que nuestro país se ha secado varias veces. Esta cuenca Petorca sufrió en la década de los 60-70 una sequía brutal que configuró completamente el panorama económico de la cuenca. Esta cuenca era ganadera. Si ustedes van vaya adentro, en Chincolco, todavía está la antigua aduana ganadera, todavía ven los corrales abandonados para cientos de cabezas de ganado. La sequía ha ocurrido antes, no es una novedad. Tenemos que ser capaces de prepararnos para enfrentarla a ella. En Santiago, el canal San Carlos, que es antiquísimo, responde a sequías de 1500. No es ninguna novedad. Somos capaces de enfrentar el problema, pero nos tenemos que tomar el problema en serio. En el tiempo corto, o sea, tenemos del 2004 reiteradas sequías. Y efectivamente puede ser que tengamos algunos años más adelante donde vuelva a llover. Pero la verdad es que no podemos tomar eso como una nueva tendencia. Si uno analiza lo que ha ocurrido en 100 años, la tendencia es realmente a la baja. Si uno analiza registros prehistóricos, cuando las tendencias del cambio climático en el fondo nos van mostrando que Chile probablemente vaya a ser un país más seco. Y eso nos obliga a prepararnos. La última actualización del balance hídrico nacional es más reciente que esta, pero en los datos del 2015 ya se proyectaba una brecha entre la oferta y la demanda de recursos hídricos brutal para las distintas regiones del país. Por lo tanto, ya este parece un cuento antiguo, parece reiterado, pero aún así llevamos 11 años tramitando el Código de Agua, llevamos 13 años de sequía, y seguimos esperando a ver qué es lo que van a decir a nivel de Constitución, qué es lo que va a pasar con el Código de Aguas, que esperamos que se firme a la brevedad. Y la verdad es que las proyecciones futuras son extremadamente desalentadoras. Chile es dentro de los países más sensibles al cambio climático, dada su configuración geográfica. Estaba revisando los pronósticos de precipitaciones para el mes de abril, mayo y junio de este año. Y si ven esa mancha roja sobre el territorio nacional, es la proyección de precipitaciones que tenemos para estos meses. Antiguamente teníamos el dicho abril llueve a 1000, hoy día tenemos un déficit de cerca del 70% en las probabilidades de lluvia para los meses que vienen. O sea, la sequía llegó para quedarse. Ahora, tenemos otro problema sustancial detrás. Si nos preguntamos, la verdad no estamos entendiendo bien qué es lo que es sequía y cuáles son sus impactos. En el fondo consideramos la sequía como que dejó de llover. Sin embargo, la sequía tiene distintas manifestaciones y la sequía es una bola de nieve, a pesar de que es una contradicción, porque se va acrecentando en la medida que pasa el tiempo. Deja de llover en cordillera, se deja de acumular nieve, en el fondo eso impacta probablemente en la recarga de los acuíferos, eso impacta probablemente en los afloramientos que dependen muchas de las ciudades en las zonas costeras. Es parte de un sistema integrado, en el fondo. Entonces tenemos que empezar a pensar la sequía mucho más allá de lo que nos enseñaron en los colegios. La sequía tiene impactos económicos brutales para la agricultura, la ganadería, para la producción de energía. En el fondo, en Chile nosotros nos jactamos de tener energía limpia y eso es en gran medida porque tenemos hidroelectricidad. La producción de agua potable, bueno, ¿para qué decir? La industria, la minería, en el fondo gran parte de los sectores económicos de la sociedad dependen en mayor o menor medida del agua disponible para funcionar.
Pero también, en el fondo, la sequía tiene impactos sociales y ambientales brutales. Sociales, en el fondo, no solo porque nos van a generar una crisis social que ya estamos viviendo, que ya se generó, sino porque empiezan a balcanizar las comunidades. Ya tuvimos una primera experiencia acá en Petorca, en el fondo, de cómo se van tensionando las relaciones entre vecinos, cómo se van tensionando las relaciones en una comunidad y cómo llega un punto en que las confianzas están tan destruidas que el trabajo que puedan tener las municipalidades, los gobiernos regionales, provinciales, en el fondo pueden ser insuficientes para tratar de recomponerla. Nos necesitamos mutuamente en la cuenca, por lo tanto necesitamos empezar a trabajar para recomponer esas confianzas y transitar a un modelo de gestión de recursos hídricos que efectivamente nos permita a todos poder aprovechar de mejor manera las aguas. Y por último, sin ser menor, los impactos ambientales que tiene esta sequía son brutales en el fondo. Y no solo por eso, sino porque son los ecosistemas los cuales finalmente nos proveen de agua. Y finalmente son los ecosistemas los últimos en la lista en materia de gestión de recursos hídricos y eso tiene que cambiar sustancialmente. Ahora, les insisto, las municipalidades tienen un rol extremadamente preponderante en materia de gestión de recursos hídricos. Ustedes tienen en sus manos el potencial de hacer un cambio real, tangible y ahora. Yo estimo que tenemos al menos 3 elementos que son esenciales en esta transición. En el fondo, 3 elementos en que las municipalidades pueden ser claves en el fondo a la hora de mejorar. Uno es la gestión de información, otro es en la educación y otro es en la innovación. Hablábamos hace un rato del problema que tenía la diputada Flores cuando pedía información de los recursos hídricos, pedía estadísticas y antecedentes. La verdad es que tiene toda la razón. A mí me pasó siendo subdirector de la DGA en que no nos coincidían las bases de datos. No puede ser que no sepamos quién tiene derecho a usar el agua, dónde está el agua, quién la está usando, cuánta la está usando. O sea, tenemos que transitar a un modelo de gestión de datos en torno a los recursos hídricos. Y son las municipalidades las que pueden asumir en parte esa gestión. ¿Sí? Lo que necesitamos es finalmente ir consolidando bases de datos. Tenemos que transitar un modelo en que no solo miramos los derechos de aprovechamiento de aguas, tenemos que concebir todos los usos recreacionales, los usos paisajísticos, tenemos que concebir los usos rurales de los campesinos, en el fondo, que no necesariamente cuentan con derechos de aprovechamiento de agua. El Código de Aguas resuelve un problema marginal en torno al uso de las aguas. Todo el resto de los usos de agua están contemplados bajo la legislación chilena como reconocidos por ley. El problema que tiene eso es que cuando tú tratas de defender ese derecho amparado por el uso y costumbre, es súper difícil llevarlo a un tribunal. Pero la municipalidad efectivamente puede tomar carta en este asunto. En materia de educación, ustedes son actores súper potentes en materia de educación. O sea, tenemos que transitar del ciclo hidrológico que llueve y los ríos bajan a un modelo integral, entender cómo funcionan las cuencas, entender dónde nacen los ríos, entender por qué Petorca se seca antes que el Igua, entender por qué se seca Petorca y el Choapa no. Eso es parte de un modelo educacional que tiene que transitar, que tiene que cambiar. Y lo mismo en materia de educación básica y lo mismo en materia de formación técnica profesional. No estamos formando a los asesores municipales, a los asesores de las organizaciones de usuarios de agua del futuro. Tenemos que empezar a transitar, a generar las competencias necesarias para que el día de mañana los estudiantes de estas escuelitas en el fondo puedan entrar a la municipalidad y asesorar y saber cuáles de los 52 órganos de la administración del Estado son competentes para resolver este problema o cómo postulo a un concurso de la CNR. Y finalmente, aquí hay un tema que yo he dicho todas las veces que puedo, Chile es perfecto para innovar. Nosotros tenemos que meternos la cabeza que una de las soluciones para Chile es estar vendiendo soluciones en materia de recursos hídricos y exportando soluciones. O sea, nosotros nos hemos acostumbrado a importar soluciones desde Israel, Holanda, Australia, Nueva Zelanda. Pero en Chile tenemos, en el fondo, todos los ecosistemas que se les puedan imaginar y todos los problemas relacionados con el agua que se les puede imaginar. ¿Cómo nosotros no estamos convocando a los innovadores de afuera para que postulen en Chile soluciones a estos problemas? De nuevo, las municipalidades tienen el potencial de asumir esta batuta. En materia institucional, efectivamente las municipalidades tienen poca injerencia en la redacción de leyes. Pero, dentro de la lógica de las leyes de descentralización que empiezan a operar ahora, efectivamente en los territorios municipales, en el fondo hay normas que van a empezar a radicarse.
Vamos a tener que empezar a trabajar en los planes de ordenamiento territorial, en el fondo, y es ahí donde efectivamente se pueden diseñar mecanismos a través de los cuales se puede ir organizando el tema, se pueden ir resolviendo los problemas. Y no solo eso, efectivamente como municipalidades a través de las ordenanzas pueden empezar a regular e iterar soluciones en materia regulatoria respecto a los recursos hídricos. Y finalmente, aquí hay un tema que cabe analizar y estudiar en el fondo. Pero cada una de sus comunas es diferente en cuanto a la sensibilidad que tienen respecto a la sequía. Y tenemos que empezar a analizar cuánto es el impacto que tiene la sequía en ese PIB comunal, ¿ah? En determinar una suerte de PIB azul que nos permita decir, oye, yo como municipalidad, yo como alcaldía, tengo que hacer una inversión sustancial en materia de los recursos hídricos, porque la verdad es que el 100% del Producto Interno de mi municipalidad depende del agua. Tenemos que cambiar la forma en que estamos invirtiendo en este sentido. ¿Por qué? Porque es más barato gestionar el riesgo que ir a pagar la emergencia. Cuando hoy día estamos pagando camiones aljibe porque las soluciones definitivas se están demorando años en llegar. Y lo mismo respecto de cómo estamos invirtiendo en infraestructura hídrica. Hoy día, lamentablemente, el análisis de rentabilidad social nos termina de determinar que un embalse como Las Palmas es más rentable que un sistema de agua potable en el rural, porque en definitiva abastezco o soluciono el problema de más gente. Sin embargo, es una de las razones por las cuales muchos de los sistemas de agua potable rural hoy día están entrando en fallas, porque la verdad es que se diseñaron no para hacer frente a una sequía con un pozo de 150 metros de profundidad, sino para hacer frente a una necesidad del momento en que se hizo el análisis. Estamos mirando el pasado, estamos mirando lo que ocurrió hace años atrás en materia de recursos hídricos, no mirando las proyecciones futuras. Tenemos que meternos en la cabeza que esta sequía llegó para quedarse y que esto probablemente sea una nueva normalidad. Los argentinos en Mendoza ya tienen metido esta cuestión en la cabeza. No se habla de sequía, ya esto es así, nos tenemos que preparar, tenemos que hacer las inversiones necesarias para superar este desafío. Y para terminar, solamente para redondear y darle la palabra a Claudia, esta es una oportunidad en materia de gestión municipal. O sea, ustedes a través de ordenanzas y distintos mecanismos efectivamente pueden asumir este problema y hacer lo propio. Hay economías de escala si se juntan a través de la MUCH o a través de la MUR. Pero pueden empezar a conciliar intereses que se producen a través de sus fronteras. O sea, tenemos comunidades fraccionadas en torno a una misma cuenca. ¿Cómo no estamos trabajando en conjunto en cuanto a cómo se están extrayendo los áridos? Pueden transformarse en un nexo, en un nodo de comunicación entre sus habitantes y los órganos de la administración pública competentes en materia de recursos hídricos. Hablábamos del problema que existe hoy día de acceso a los financiamientos de la CNR. No es porque haya una prohibición de financiar estos proyectos, finalmente porque la gente, en el fondo de sus comunidades, probablemente no tiene idea la cantidad de trámites y requisitos que tiene que sumar a efectos de postular a la CNR. Bueno, la municipalidad puede asumir ese trabajo y bajar esa brecha y llevar, en el fondo, y acercar a su comunidad, oye, ayudarlos a levantar estos antecedentes. Como encargado de la planificación y ordenamiento territorial van a tener una pega extraordinaria en los próximos años y les pido que asuman eso con responsabilidad y se tiren adelante. No le tengan miedo a Contraloría a la hora de innovar en materia regulatoria, por favor, háganlo. No tenemos más tiempo. Son también titulares de derecho de aprovechamiento de agua las municipalidades y como tales tienen que velar por ser ejemplares en materia de gestión de recursos hídricos. Todos sus derechos de aprovechamiento de aguas debieran ser causales de organizar las comunidades de agua subterráneas o superficiales en las que estén participando. Por favor, guíen con el ejemplo. Y finalmente, como les decía hace un rato, pueden ser sin duda uno de los motores más importantes en esta transición cultural a través de la innovación y la educación. Los dejo con una frase antigua ya, pero la verdad es que les pido que hagan lo posible, que lo hagan juntos y lo hagan con pasión. Muchas gracias. ¿Aló? Agradecemos al señor Croco. A continuación escucharemos a Claudia Galleguillos, que nos ilustrará sobre los escenarios hídricos que podemos esperar hacia el 2030. Ya, muchas gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por estar acá. La verdad es que yo vengo en representación de la iniciativa de escenarios hídricos 2030, que llevamos del año 2016 trabajando en poder entender
¿Cómo funciona el agua? Un poco paradójico cómo nacimos. Nosotros nacimos a través de una pregunta muy concreta. Si otros países de Latinoamérica no tienen derechos de agua privado como tenemos en Chile, pero tienen los mismos problemas, entonces dijimos debe haber algo más allá del derecho, ¿cierto? Analicemos qué pasa con el agua. Y ahí nos dimos cuenta, y la verdad es que los resultados que obtuvimos fueron bastante sorprendentes para nosotros mismos, de que había muchas cosas que no estábamos viendo. Yo en este momento lo que les quiero presentar básicamente, porque la información está toda publicada, ustedes la pueden ver, pero yo un poco lo que les quiero presentar son herramientas que hemos venido construyendo basadas en la participación territorial, ¿cierto?, con gente del territorio, para poder usarlas para manejar de mejor forma el tema del ciclo hídrico que tenemos y los problemas hídricos que tenemos en el territorio. Bueno, ya sabemos, ¿cierto? En Chile estamos atravesando el 4º año más seco, tenemos cerca de 53 comunas ya declaradas con escasez hídrica. No, en Santiago, por ejemplo, no se está descartando un posible racionamiento de agua, cosa insólita para nuestro país con la legislación que tenemos. 76% de la superficie de Chile ya está con desertificación y sequía, y como mencionaba Juan José, ¿cierto?, podemos llegar a perder hasta un 28% del PIB nacional, solo con consecuencias del cambio climático, donde el agua tiene mucha importancia. Sabemos que el agua es la base de la vida, pero también no hay nada, ninguna actividad productiva que funcione sin agua. Bueno, todo este trabajo que hemos realizado y estas herramientas que hemos ido construyendo de las bases territoriales con las personas, pero también con científicos, ¿cierto?, nacionales e internacionales, hemos hecho ese vínculo para bajar el mundo científico hacia lo que es la realidad territorial. Y bueno, hemos co-construido esto con más de 700 participantes en los últimos 2 años. Y tenemos más de 370 instituciones que han participado en el proceso. Y acá les quiero mostrar algunas herramientas que las queremos poner a disposición de los municipios y también invitarlos a un próximo taller a los municipios para poder enseñarles de mejor forma cómo funcionan, para qué sirven, y también recibir por parte de ustedes el feedback necesario, ¿cierto? La primera herramienta que les quiero mostrar es un índice de seguridad hídrica que desarrollamos para las cuencas. Este índice lo que hace es arrojar una alerta territorial y me arroja y me dice en qué territorios yo tengo problemas de agua o voy a tener problemas de agua, tanto en el tiempo como en qué parte del territorio se da ese evento. ¿Ya? Y ahí se los voy a mostrar un poquito más en detalle. Tenemos un segundo instrumento que desarrollamos, que se llama el WESPAS, y también es un estudio que analiza todo el territorio que tenemos. Ustedes tienen que saber, y yo creo que muchos ya lo saben, ¿cierto? Una municipalidad forma parte de un territorio dentro de una cuenca completa. La cuenca funciona completa. O sea, yo como municipalidad tengo que preocuparme de qué está haciendo la municipalidad o qué intervenciones se están haciendo aguas arriba, porque esas son las que está afectando el agua aguas abajo, ¿cierto? O sea, de cordillera a mar. Por lo tanto, acá estos estudios que nosotros desarrollamos a nosotros nos permitieron identificar las zonas ideales para nosotros hacer intervenciones que son costo eficientes. Por ejemplo, nosotros analizamos cuánto agua me aporta conservar un bosque nativo y los resultados que obtuvimos son sorprendentes. La verdad es que el agua que aporta conservar el bosque nativo o conservar las zonas que tenemos de alta infiltración de agua hacia los acuíferos cuando llueve, aporta mucho más agua de lo que nosotros estamos considerando actualmente por botar el bosque nativo, ¿cierto? Esos son resultados que nos cambian un poco los paradigmas. Y también podemos identificar dónde podemos hacer soluciones basadas en la naturaleza. Las soluciones basadas en la naturaleza no están en nuestro consciente.
Nosotros tenemos solamente como soluciones los embalses, la desaladora, las grandes obras, pero resulta que hay soluciones que son ancestrales o soluciones de la misma naturaleza que nosotros podemos potenciar, que podemos hacer ahora ya en la emergencia, a bajo costo y con una alta rentabilidad ambiental, social y económica a futuro. Porque estas son acciones que nosotros hacemos ahora, pero nos van a beneficiar para poder adaptarnos a lo que viene de cambio climático, que son las altas temperaturas y las bajas precipitaciones. Entonces, no solo tenemos que pensar en las grandes obras, tenemos muchas otras cosas que podemos hacer y este tipo de estudio nos dice dónde podemos hacerlas. También desarrollamos una metodología que nos permita seleccionar y tomar decisiones de cuáles son las mejores soluciones que podemos aplicar para nuestro territorio, para nuestra municipalidad. Esta metodología nos abre una gama de soluciones que no tenemos en la mente. Por ejemplo, pavimentos permeables. Yo no sé si ustedes sabían que existen los pavimentos permeables, que tienen mayor duración que el pavimento normal y me permite mitigar o evitar las inundaciones cuando llueve, cae agua, muchísima agua en poco tiempo, pero además esa agua me permite infiltrarla y rellenar los acuíferos. Entonces son cambios de switch que uno va haciendo con pequeñas cosas y abriendo un poco la perspectiva de ese tipo de soluciones. Lo otro es mostrarle una ordenanza hídrica que construimos junto a la Municipalidad de Barnechea, que esto lo que hace es movilizar hacia una gestión local integral del agua. Ya no es solo reguemos a ciento horario, sino que se abordan todas las capacidades que puede tener un municipio para abordar en forma integral, y esto, si bien fue liderado por la Municipalidad de Barnechea, prontamente va a quedar disponible para que pueda ser usado por el resto de las municipalidades de Chile. Y por último, el sistema de reuso de aguas residuales, que ha sido muy importante el impacto que hemos tenido con este sistema, dado que es una nueva fuente de agua que me permite resiliencia del territorio, ¿cierto? Pero también ha permitido el desarrollo productivo de las comunidades locales y los ha sostenido en momentos de alta sequía. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Bueno, con el índice de seguridad hídrica es bastante técnico, así que no voy a explicarlo muy básicamente, pero acá hay un ejemplo, por ejemplo, de algunos resultados. Ustedes pueden ver, aquí tenemos, esto es un ejemplo, no están los números definitivos, se están ajustando, pero ahí tenemos en el lado, ustedes lo ven en el lado izquierdo, ¿cierto?, el mapa de una cuenca. Y pueden ver con ciertos colores cómo aborda esas zonas, ¿ya? Y en la tabla que tenemos al lado derecho, ustedes pueden ver que tenemos hacia abajo las estaciones que me indican un territorio específico asociado al número en el mapa, con la parte de arriba que me indica el mes del año en que se genera. Entonces ustedes pueden ver que cuando yo tomo una estación y tengo, por ejemplo, la estación 1 en el mes de mayo, yo tengo brecha hídrica. Eso significa que estoy sacando más agua de la que tengo disponible superficialmente y probablemente la puedo estar sacando de las aguas subterráneas y no sabemos en muchos casos cómo está la situación de las aguas subterráneas, ¿cierto? Entonces esto se puede analizar hacia atrás, pero también se puede proyectar hacia el futuro. Nosotros hicimos proyecciones también al año 2050, entonces podemos saber cómo va evolucionando esto de oferta, demanda en los territorios y en los periodos de tiempo en que se va dando. Aquí ustedes pueden ver los estudios territoriales que hicimos para poder determinar cuáles son las zonas que tienen mayor infiltración de agua hacia los acuíferos cuando llueve. Ustedes pueden ver acá que las zonas azules son las que tienen mayor potencial de infiltrar aguas. Tener esta información es muy relevante porque me hace pensar, en definitiva, si sobre esa zona construyo, pavimento, amplío una ciudad,
o la sostengo para guardar el agua en el acuífero. Y con este tipo de herramientas uno ya puede decir, bueno, ¿cuánto me cuesta el agua y cuánto me va a costar tener menos agua almacenada en mi acuífero? Podemos hacer evaluaciones de toma de decisiones mucho mejor. Acá en estas zonas, por ejemplo, ustedes pueden ver que en el caso del Maipo, la capacidad natural de infiltración es de 45 metros cúbicos por segundo cuando llueve, que es bastante alto. Y ahí tenemos muchas zonas o herramientas que podemos, soluciones que podemos implementar, ¿cierto? Con respecto al análisis de ecosistemas, nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, ustedes pueden ver acá que del mapa que tenemos a la izquierda con el mapa que tenemos a la derecha, ustedes pueden ver que la zona roja del mapa de la derecha es la expansión del bosque forestal, esto es la cuenca del Maule, el bosque forestal en los últimos 20 años. Y eso ha tenido una reducción en la infiltración y la capacidad de almacenamiento de agua en los acuíferos bastante importante. Todo esto está publicado, ¿cierto? Los estudios los pueden ver. Pero ¿qué es lo que me indica este mapa? A mí me indica cuáles son las zonas de bosque nativo que me aportan más agua y que debo cuidar. Y cuáles son las zonas de bosque nativo que he perdido en los últimos 20 años y que yo debiera tratar de volver a recuperar, por ejemplo. ¿Por qué es importante? Por el cambio de clima. La tendencia mundial nos dice que tenemos que avanzar hacia la conservación de ecosistemas para poder restaurar el ciclo hídrico. El problema que estamos teniendo tiene que ver con los ecosistemas que nos aportan agua y nos captan agua. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, las zonas de conservación de Maule que llegan a aportar más de 60-70 metros cúbicos por segundo. Áreas que actualmente existen y que están aportando agua. Lo importante, recalco, es que estas zonas son importantes de tener en consideración para la toma de decisiones. Lo mismo tenemos para reparar en Maule. Y nuestra herramienta de selección de soluciones tiene soluciones de todo tipo, ya sea de conservación, de protección, de eficiencia hídrica, que también aporta muchísima agua, y también de nuevas fuentes de agua, como puede ser el reuso, la desalación u otras. Lo que quiero mostrar acá es que esta base de datos que va a quedar disponible tiene más de 162 soluciones hídricas que se pueden aplicar. Y tenemos 20 soluciones basadas en la naturaleza, 55 de eficiencia, 87 que son para reuso y otras fuentes. Lo importante de esto es que me arroja el impacto ambiental que puede tener esa solución puesta en el territorio, el impacto social que también puedo tener si es que voy a tener conflictos, y si la puedo hacer en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Pero además me da el costo referencial de inversión para poder compararlo y poder así aplicarlo en cualquier territorio. Y también lo puedo llevar, nosotros lo hemos desarrollado para poder hacer lo que ustedes ven en el dibujo al medio, curvas de abatimiento, que me permite comparar cuáles son las soluciones que puedo hacer que me aportan más agua, pero que también tienen menor costo de implementación. Entonces podemos hacer ese tipo de, usar ese tipo de instrumentos para tomar las mejores decisiones, para avanzar en la emergencia con soluciones que me permitan mirar al futuro. Hacer acciones ahora, pero que no tenga impactos negativos al futuro, sino que siempre sean positivos. Y acá tenemos la ordenanza municipal, ¿cierto?, que es para movilizar a la gestión de agua. Ahí tiene el objetivo, que es fomentar, promover y regular los bienes nacionales de uso público. Porque muchas veces los municipios nos decían, nosotros no tenemos atribuciones para manejar el agua. Pero ojo, que en el Código de Agua establece que es un bien nacional de uso público. ¿Y quiénes manejan los bienes nacionales de uso público? Son las municipalidades. Entonces, en base a eso se desarrolla esta ordenanza hídrica que va a quedar prontamente disponible para todos. Y luego, bueno, mostrarle a grandes rasgos el tema de las aguas residuales tratadas, el caso de Cerrillo de Tamaya,
Ustedes pueden ver acá, se hizo un modelo entre un servicio sanitario rural y un agricultor pequeño que cultivaba alfalfa para los animales. Y el modelo que se hizo acá es que el agricultor invirtió y las ganancias, el agricultor de las ganancias se dividieron en 60% las ganancias para el agricultor y 40% para el servicio sanitario rural, lo que al servicio le permitía poder contratar personal para asegurar la calidad de agua que estaba proveyendo. Entonces, así se hizo un círculo virtuoso de apoyo mutuo entre privados, comunidades y también participación de la municipalidad. Y esta fue la única localidad de la cuarta región que durante el año 2019 de la gran sequía logró sobrevivir su ganado, porque tenían alimento y agua. Y bueno, y por supuesto de eso se obtienen todos los demás subproductos, ¿cierto? La leche, el queso, la mantequilla, la carne, cabalgata, etcétera, que generan el desarrollo local y sostén de esa comunidad. Otros ejemplos, acá tenemos el caso de Tiltil, que también es un modelo entre empresa privada, comunidades y municipalidad, donde ustedes pueden ver que tenemos una fotografía que muestra el antes de una plaza pública de Tiltil y el después de la plaza pública de Tiltil con el uso de aguas residuales que fueron inyectadas a través de sistemas de riego subterráneos para que el agua no tuviera contacto con las personas. Bueno, estas publicaciones están todas en la página web de Escenarios Hídricos, igual ahí también tenemos algunas de ellas, si es que alguien que se interesa en tenerlas. Muchas gracias por la atención. Agradecemos a Claudia Galleguillos por esta detallada visión de los escenarios del futuro. Ahora la señora Pilar Cuevas presentará sobre las oportunidades de inversión pública en materia de gestión hídrica. Gracias. Muy buenas tardes a esta hora ya. Quiero agradecerles sinceramente que hayan permanecido, sobre todo a los vecinos, vecinas, dirigentes que vienen con tanto esfuerzo y sacrificio a un evento como este que es importante, pero a veces el quehacer del día, del campo, de la casa, de la quinta, no nos deja participar. Quiero de verdad agradecerles y partir con un aplauso para ustedes mismos, que son los que padecen esta sequía. Agradecerle a las asociaciones de municipios de Chile, a través del alcalde Alessandri, y a la Asociación de Municipios Rurales, por permitir esta oportunidad y por invitarme a exponer. Yo soy bastante de ir al hueso, pero quiero rescatar dos temas importantes que se debatieron y que salieron del panel de la mañana. Durante el año 2019 se instaló una mesa de escasez hídrica, pero con el cambio de autoridades hoy día se hace urgente instalar una nueva mesa donde puedan participar todos. Por lo tanto, eso es vital, donde se concentren las decisiones. Hay múltiples organismos, hablábamos de cuál de los 52 organismos del Estado son a los cuales debemos recurrir. Bueno, eso ya basta, tiene que haber uno solo que ordene el tema del agua, donde puedan los demás. Y, por otro lado, declarar el estado de emergencia constitucional, estoy totalmente de acuerdo, creo que hay que apoyarlo y con mucha fuerza, porque si no existe el manejo de los recursos del Estado se entorpece y se burocratiza innecesariamente. Entonces los alcaldes quedan un poco amarrados de mano y los delegados presidenciales provinciales también, para poder usar adecuadamente los recursos. Y usarlos adecuadamente no solamente para los camiones de aljibe. Hay otras soluciones, como nos ha presentado la Fundación, que son vitales de redireccionar los recursos. Hay recursos en el Estado y hay muchos recursos. El tema es que si no se toma la urgencia, el delegado presidencial provincial nos decía todo el periplo que había recorrido él por años, donde finalmente en el Congreso los parlamentarios se agarraban la cabeza a dos manos y no entendían lo que estaba pasando. Si sabemos que hay sequía, sabemos que llegó para quedarse, hay que tomar decisiones urgentes hoy. Y para eso hay que golpearle la puerta a las nuevas autoridades con fuerza para que rápidamente empiecen a ejecutar su mandato.
empiecen a salir a la calle y empiecen a darse cuenta, si bien tienen mucha expertise en los territorios, pero empiecen a darse cuenta qué es lo que pueden hacer desde el Estado por los territorios. Hoy día tienen al Estado para poder usarlo y tienen que usarlo rápidamente, porque no hay mucho tiempo para esperar. Si las inversiones se detienen esperando que un subsecretario, un ministro o un jefe de división logre entender lo que hacen los programas para poder autorizar los recursos, vamos a ralentizar el proceso y los únicos grandes perjudicados van a ser los vecinos. Y nadie quiere eso, ni las propias autoridades que han asumido, ni nosotros, ni las asociaciones y menos los alcaldes. Voy a hablar concretamente de la SUBDERE, que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, donde ejercí un cargo por 4 años, que era jefe de la División de Municipalidades. En esa división, que se relaciona con los 345 municipios de Chile, muchos de ellos están aquí hoy día presentes y nos conocemos hace bastante tiempo, tiene 21 programas para apoyar a los municipios. Dentro de esos 21 hay uno particularmente, que es el PMB, pero se llama Programa de Mejoramiento de Barrios, a través del cual esta subsecretaría apoya todo lo que sea generar una reducción en el déficit de cobertura. ¿En qué? Saneamiento sanitario, residuos sólidos, energización, protección del patrimonio y además también espacios recreativos, terrenos para cementerios y terrenos para vivienda. Una gran pincelada de lo que hace efectivamente el PMB. Ahí sí. Del marco legal del PMB me interesa que se queden con uno solo, que es la ley de presupuestos de cada año. Si bien hay una guía operativa, hay un decreto que lo regula, pero como está regulado por un decreto ley, la ley de presupuesto de cada año está por sobre ese decreto ley. Por lo tanto, si uno logra instalar las urgencias necesarias en la ley de presupuesto que rige durante todo un año, está por sobre toda la otra normativa y se pueden corregir rápidamente falencias que tiene el programa. Lo puse ahí en el punto 3, ley de presupuesto del sector público de cada año, donde están las glosas específicas. Glosas son las partes de un programa que están en la ley, por eso se llaman glosas, y está en la número 7 del programa 3, capítulo 5, partida 5. Lo digo así de específico porque mucha gente no sabe dónde buscar para pedir esos recursos y ahí está claramente establecido en qué se pueden y en qué no se pueden ocupar. Perdón. ¿Quiénes pueden postular estos proyectos? Pueden postular las asociaciones de municipios y los municipios. Los vecinos por sí mismos no, pero sí a través de su municipio. Y los comités de agua potable rural a través de sus municipios para financiar obras o mejorar, que vamos a ver rápidamente. ¿Cómo opera? Estos municipios y las asociaciones postulan a través de una plataforma que está abierta todo el año, que se llama Plataforma SUBDERE en línea. Los proyectos ingresan al sistema y son revisados primero en una instancia regional, que es la Unidad Regional de la SUBDERE, más conocida como la URS, que revisa la pertinencia del proyecto, y luego, de chequear esta pertinencia, va al nivel central, donde después de cumplir con todos los requisitos legales, puede obtener la que se llama elegibilidad. Estando la iniciativa elegible, y aquí hay un punto en el que me quiero detener, dice, y si la disponibilidad presupuestaria lo permite, hoy día hay disponibilidad presupuestaria, estamos partiendo el año y hay bastantes recursos para ejecutar, pero esta ejecución aún es discrecional del subsecretario de la SUBDERE, y ha sido así por años, y quizás en la nueva Constitución, en algún minuto lo conversamos con las asociaciones, ya es tiempo de regular o legislar que haya una claridad de que todos los recursos que maneja la SUBDERE se traspasen directamente a los municipios sin necesidad de que los alcaldes estén teniendo que ir y conseguir y a veces pedir, por favor, que les apoyen un proyecto. Eso ya en un mundo moderno, con transparencia, con modelos de eficiencia que queremos lograr, no es muy presentable. Por lo tanto, ahí hay un gran desafío para terminar con la discrecionalidad de los recursos que se entregan a través de la SUBDERE. Tipologías
son los tipos de proyectos que se puede presentar: obras, diseños, estudios, asistencias legales, inspección técnica, valorización de residuos, asistencias técnicas, adquisición de terreno y saneamiento de títulos. Todas estas tipologías deben tener directa relación con las materias del programa que se financian. Por ejemplo, agua potable, alcantarillado, residuos, patrimonio y energización. Me quiero detener, las asistencias técnicas son aquellas partes del programa que permite que los municipios pequeños, medianos, puedan contratar profesionales idóneos para levantar proyectos para este tipo de obras. Sabemos que hay muchos municipios que no tienen una oferta o de dónde sacar profesionales capacitados, porque hay también escasez de algunos profesionales, y menos los comités de agua potable, que lo saben, tienen acceso a esos profesionales, entonces tienen que obtenerlo a través del apoyo que les pudiera dar el propio municipio. Y después de que los proyectos pueden ser aprobados, existe una etapa en que se pueden también cambios de emplazamiento, modificación de partida, aumento de obra, que también existe, obras extraordinarias allegadas al propio proyecto, y todas estas tienen que hacer obviamente con la solicitud pertinente a la Subdere. Hay que diferenciar si están contratadas o no contratadas, si siguen las garantías, pero siempre en el contrato de la obra tiene que estar las garantías vigentes para poder seguir haciendo modificaciones. El programa PMB, desde el año 2019, cuando se creó esa mesa, y quizás antes, se le puso foco y instrucción de que se pusiera a disposición de esta mesa y trabajara con los comités de APR, Agua Potable Rural, porque ustedes saben, y lo primero que hicimos fue hacer un catastro, que hay APRs MOB y APRs no MOB. Eso me imagino que los vecinos aquí más o menos lo tienen claro, si participan en ello. Y tuvimos que hacer un levantamiento que no fue fácil. De verdad nuestro país y nuestro aparataje carece de información clara y fidedigna de dónde estamos parados en el territorio y qué es lo que está pasando en el territorio. Parece increíble, pero así es. Por lo tanto, es urgente que a través de las asociaciones y a través de los propios municipios se levante información fidedigna. Se trabajó en la mesa y en este trabajo se desarrolló inicialmente entre las regiones de Atacama al Maule, con 129 comunas que ya estaban declaradas en escasez hídrica, y luego se extendió a la región de los lagos y finalmente se llegó a 184 comunas, llegando alrededor de 1.500.000 personas que se veían afectadas. El programa financia distintos tipos de iniciativas que tiene que ver con nuevos puntos de captación, extensión de redes nuevas, construcción de pozos, estanques elevados, semisoterrados, etcétera, y la estructura de los comités de agua potable rural. Ese queda, son todos los decretos y dónde están en el territorio nacional. Son hasta enero del 22 teníamos actualizados 189 comunas. Hay varias que terminaba su decreto de escasez y de emergencia entre enero, febrero y marzo, por lo tanto es urgente una nueva declaración de emergencia. Y nuevamente reiterar que en proyectos de agua potable y hacer un acápite especial, el programa trabaja con agua para el consumo humano, para el uso humano, no para riego. Para todos esos proyectos están Ministerio de Agricultura, la Comisión Nacional de Riego y otros. Aquí nosotros tenemos la orden y el mandato de la ley de preocuparnos de lo que le pasa a las personas con el consumo de agua. Si tienen o no tienen agua para su vida y su desarrollo habitual y diario. Extensión de redes, mejoramiento de redes, plantas desaladoras, plantas purificadoras, construcción de pozos, estanques de acumulación, sondajes, abastos de agua, arranques de agua, telemetría. Créanme que he visto muy pocos proyectos en los 4 años que acaban de pasar que nos pidan sondaje, que nos pidan saber qué está pasando en el territorio o en una comuna determinada. Muy pocos proyectos innovadores. La ley obliga a la Subdere
a generar innovación en materia de saneamiento sanitario global, y más aún en el agua. Y eso está al debe. Hay que forzar que la innovación y tecnología, que ya han investigado otros organismos, como los privados, fundaciones, puedan ser instalados como políticas públicas dentro de la Subdere. Ese paso hay que darlo. Los requisitos que deben cumplir rápidamente, casi todos lo saben, se hacen a través de la asociación o del alcalde, el alcalde a través de su SECPLAN o la Secretaría de Planificación Comunal. Tienen que cumplir con las especificaciones técnicas, más o menos de lo que la cantidad de recursos que se está pidiendo, presupuesto desglosado de las obras, planimetría, memo del proyecto, en fin, todo eso lo saben quienes levantan los proyectos, y si no lo saben y no los tienen, tienen que pedir entonces una asistencia técnica para poder contratar un experto en levantar proyectos que sean de beneficio de la comunidad. La eficiencia hídrica va muy de la mano con la eficiencia energética, porque una de las cosas que a veces hace cara la producción de agua dentro de la sequía, porque nosotros todos los análisis, todos los estudios ya los conocemos, vamos directo a la solución, a ver cómo lo resolvemos. Si se hace con eficiencia energética, se abaratan los costos, es mucho más simple y estamos contribuyendo con las economías circulares y disminuir los efectos del calentamiento global, en fin, y disminuir también las emisiones de CO2 y todo lo que aquello implica, ¿ya? Algunos ejemplos de cómo el componente de eficiencia energética facilita la producción y hace que los sistemas de APR funcionen mejor y afecten menos al cambio climático. Por ejemplo, la implementación de sistemas fotovoltaicos en los APR, la implementación de sistemas de telemetría y control, un sensor de caudal que en conjunto con otros sensores permiten gestionar eficientemente la producción y distribución del agua. Porque está establecido el APR, existe el agua, se logra echar a andar, pero tenemos problemas en la distribución. Y que damos el agua, y que cortamos el agua, y que quién la va a dar, y que si la persona no está... Y si hay sensores y la innovación y la tecnología ya lo permiten. Por lo tanto, hay que instalar estos sistemas en la medida de lo posible y que sean financiados por un órgano del Estado como es la Subdere. Cambio de componentes de mejor eficiencia como los componentes que sean mecánicos, eléctricos, electrónicos, de la línea de producción del agua. Por ejemplo, cambio de bombas más modernas y eficientes. Hay muchos sistemas de APR que ya están obsoletos, que quedaron ya como 20 años para atrás y que a duras penas funcionan. Bueno, se puede financiar la modernización de esos sistemas de agua potable. Se puede y ser más eficiente para que con menos agua tengamos un mayor resultado finalmente en la población. El almacenamiento también es básico y importante. Agua con estanques elevados, aprovechamiento de la energía gravitacional, de distribución del agua, eso es bastante obvio, pero aunque no lo crean, no siempre se almacena en estanques elevados. Solo una cifra, entre el 2018 y el 2021 se financiaron 806 proyectos asociados a las líneas de agua con más de 91.600 millones de pesos. Eso no es poca plata, perdónenme que lo diga así, podría hablar de los recursos, porque cuando hablamos de plata sabemos lo que estamos hablando, no es poca plata. Lo importante es saber dónde se fueron esos proyectos, qué tan eficientes fueron, ahí los alcaldes son vitales de que el proyecto se ejecute como corresponde, se haga bien, se le haga el seguimiento. En la región de Valparaíso, como región, se financiaron 45 proyectos con 4.300 millones aproximadamente. No es tanto para ser una de las zonas con más sequía. Hay aquí también una carencia de profesionales, de proyectos elegibles. Hay pocos proyectos presentados. Hay que urgentemente levantar carteras de proyectos para resolver los problemas que estamos teniendo con respecto al agua. De estas 806 proyectos, 154 más o menos tienen componentes de eficiencia energética, lo que ha permitido que sean más baratos y puedan producir mejor agua. Asistencias técnicas. ¿Por qué quiero mostrarles esto? Porque durante estos 4 años se financiaron 602 asistencias técnicas, más de 32.000 millones
de transferencias directas a los municipios para contratar profesionales, para levantar proyectos de calidad. Habrá que ver que se siga haciendo, que se haga más todavía. Algunos ejemplos con eficiencia energética, está la planta solar con conexión a red de la planta de tratamiento de aguas servidas de la cooperativa de la PR Valle Los Olmos, comuna de Petorca. No sé si hay alguien por aquí que que venga de la comuna, que también está en esta provincia, con no tantos recursos, 53 millones de pesos, y se hace todo un sistema eficiente para tener mayores resultados. Periodo de retorno de la inversión, 4.2 años, con una rentabilidad anual de más de 12 millones y 70 consumo propio y 30% aportado al sistema eléctrico local. El sistema de telemetría y control para 4 sistemas de APR región de O'Higgins, La Estrella, Rancagua, Coltauco y Mayoa, también con un componente de eficiencia energética que permitió poder sacar adelante de mejor forma con flujómetros, con sensores, con sistemas de gestión y control, para lo que hablamos de cuánta agua se entrega, en qué horarios, en qué pic de consumo, en fin. Mejoramiento integral del sistema de agua potable en Melocotón, Bajo, comuna de San José del Maipo, también con innovación y mejoramiento energético. Voy a pasar más rápido. Y la planta desaladora de La Ligua, que es bien emblemática, porque por muchos años habían postulado y no se las habían financiado. Y la Subdere financió esta planta como una forma de demostrar que sí se podían financiar estos proyectos, y ahí está. Y esta solución puede ser factible para muchas comunas que son del borde costero y que tienen caletas de pescadores, en fin, aquí veo varios que tienen sus comunas en el borde costero y perfectamente una planta desaladora podría resolver el tema, que es la osmosis inversa, que toma el agua del mar, le saca la sal, la deja a un lado. ¿Se acuerdan de ese reclame, le saco la sal, le pongo la sal? Bueno, un poquito como eso, para que se relajen un poquito. Y la sal queda como subproducto, que también puede ser un producto para trabajar con emprendedores y para ser más eficiente. Beneficia a más de 1000 personas, 240 familias. La última etapa de la planta desaladora no se llevó a cabo, que era conectar la producción del agua al sistema de agua potable. Y quedó ahí al debe, y es un paso que hay que hacer, porque si no, de la planta se pone a los camiones y de los camiones se distribuye, pero no es el óptimo. Proyecto de la planta desaladora, ahí están algunas fotos de cómo opera, 1 litro por segundo, tiene un caudal de 1 litro por segundo y produce para toda la población del sector La Ballena. Proyecto piloto de planta desaladora, segundo, de Puertecillo en la comuna de Navidad. Vamos por el segundo, pero deberíamos estar haciendo muchos más. Este beneficia a 600 personas, 200 familias, con un monto aproximado de 250 millones de pesos. Me detengo con el programa de mejoramiento de barrios, que es el que estoy hablando en el presupuesto. No voy a hablar de los logros porque ya mostré las cifras, pero es importante que ustedes vean, yo no sé si pongo el láser ahí, no se ve allá. En el cuadro de abajo está el presupuesto del programa para este año 2022. Y queda para ejecutar en esta parte del programa casi 11.150 millones de pesos. Y aquí ya está la cifra más grande. Todo esto está disponible en las páginas de la Subdere, y también dejo la presentación a la MUCH para que puedan sacar los datos. Por ejecutar, hay un fondo, y quiero llamar la atención de los alcaldes en esto, el Fondo de Emergencia Transitorio, que pasó al programa 50, que es el FED, que se termina en junio, y quedan por ejecutar casi 36.000 millones, y no hay proyectos. Entonces, ¿qué va a pasar con esos recursos que eran para esto, que eran para los municipios, si no se logra, por ejemplo, que la Subdere pida una prórroga a través del Congreso, porque es ley de presupuesto, que no termine en junio, que continúe, o que rápidamente levanten proyectos para que puedan utilizar esos recursos como corresponde y no vuelvan a la caja fiscal
sin ser utilizados finalmente para quienes fue creado y peleado que eran para los municipios. Están los 36.000 del FED, están entonces los 11.000 y algo del PMU, del PMB y casi 30.000 millones del PMB. Hoy día la Subdere tiene fácilmente más de 95.000 millones para ejecutar en proyectos. No se quedó sin recursos para el 22. Esos 95.000 millones hay que hacer que lleguen a la gente. Si no, van a quedar guardados en las arcas fiscales y después se van a ir a otros programas o proyectos. Ahí está la glosa, cómo se describe el FED, que se acaba en junio, también se los dejo porque es importante. Este FED, que nació con 44.000 millones, se distribuyó mitad al PMU, mitad al PMB. Queridos vecinos, el PMU, perdonen que no les dije la sigla, es el Programa de Mejoramiento Urbano, que es el más conocido por los vecinos, pero a veces no saben cómo se llama, porque con ese se mejoran las calles, se ponen luminarias, se arreglan las plazas, se construyen sedes vecinales, se hacen pasarelas, tienen un montón de virtudes. ¿Cuál es la gracia que tiene la Subdere con estos recursos? Es que si son menores a 75 millones los PMU, que no es menor, no tienen que ir a evaluación social al Ministerio de Desarrollo Social. Son evaluados internamente y son mucho más rápidos de ejecutar. Y el programa de mejoramiento de barrio hoy día tiene hasta 265 millones en los cuales no tienen que ir a evaluación social. Si el alcalde quiere presentar proyectos por más, lo puede hacer, pero tiene que hacer todo el trámite del famoso RS, que es la recomendación social, que es parte de, como es plata de todos los chilenos, tiene que ser un proyecto que demuestre que va a ser bueno. Eso, hablé maratónicamente, no los quería aburrir más, solamente agradecerles nuevamente y que puedan llegar a sus casas con un poquito más de ganas de seguir luchando, porque esto no termina aquí, esto es para largo, y ojalá que en sus casas y en sus familias no les falte nunca el vital elemento que sí es un derecho humano fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Finalmente, escucharemos las propuestas y perspectivas territoriales de esta crisis presentada por la Asociación de Municipios de Chile, a cargo de Cristian López. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Tarde ya de almuerzo, todos quieren estar en su casa, no estar escuchando muchas cosas, pero les vamos a mostrar un poco lo que está viviendo un poco la situación de las comunas que están bajo escasez hídrica. Un poco para colocar un contexto, 32 provincias a nivel nacional están sufriendo lo que es la escasez hídrica. Esto representa el 57% del total de las provincias del país. Este es un dato no menor. O sea, aquí hay que empezar a hacerse cargo de lo que está sucediendo. Esto es una crisis. Yo creo que la información que entregaron aquí los expertos, como Juan José, como Claudia y Pilar también, más los expositores de la mañana, es tremendamente importante. Yo creo que tenemos que avanzar a hacer algún tipo de cambios. Yo creo que tenemos que empezar a modificar nuestros patrones, empezar a educar también, a trabajar la innovación, las comunidades, etc. 188 comunas están bajo un decreto de escasez hídrica en Chile. Eso representa un 54% de las comunas del país. O sea, lo mismo, muy importante lo que está sucediendo, que debemos trabajar en conjunto, todos. Aquí no hay un ente que tenga que liderar por sí solo. Yo creo que tenemos que trabajar asociativamente porque de esta forma nos va a generar los planes de acción, de desarrollo, de mejora. No solamente basta con lo que hagamos, con lo que queramos hacer, sino que también dependemos un poco de la situación climática. Ese es un factor exógeno que no depende de nosotros, pero sí depende de nosotros cómo trabajemos, cómo hagamos planes efectivos de mejoras. De las 220, hay 226 comunas que están en emergencia hídrica, agrícola. O sea, el 65% de las comunas del país agrícolas está sufriendo. No menor porque esto afecta el PIB del país. ¿Cierto? Perdón. ¿Qué más? En la actualidad hay un déficit generalizado, salvo los extremos, los polos, pero entre un 60 y 80% del país está con crisis hídrica. Entonces, nos está pegando a nosotros.
Por ahí me acuerdo las palabras que decía mi papá cuando era chico. O sea, si no te duele, no va a avanzar. Creo que estamos esperando que nos duela. A lo mejor capaz que ese es el camino. De verdad que nos pase algo fuerte, un remesón importante, sobre todo los que vivimos en zonas más urbanas como Santiago, que probablemente vamos a sufrir esto. Pero mientras no nos pase esto, los vemos como lejanos, un tema lejos. No, si a mí no me pasa nada. Pero cuando me llegue, no tenga el agua, no pueda beber un litro de agua, algo así, me va a doler y voy a empezar a hacer cambio de conducta, cambio de patrones. ¿Dónde se concentran generalmente los temas de escasez hídrica? Entre Atacama y la Araucanía. Y es por eso que felicito a los alcaldes acá que firmaron este decreto, esta solicitud de estado de emergencia de escasez hídrica, porque justamente es lo que estamos viendo hoy día. Y ciertamente los números que vamos a mostrar acá nos permiten un poco dar certeza de aquella información. ¿Qué impacto tiene en los territorios hoy día la sequía? Los asentamientos humanos están divididos en ciudades, pueblos, aldeas, caseríos. Eso es como la radiografía un poco de lo que tiene el país en este momento. De estos, en la ciudad el 60% está sufriendo o le va a golpear la escasez hídrica. Si nos vamos al pueblo, un 67%. Las aldeas, propiamente, son las que más van a sufrir. Y también los caseríos. Por lo tanto, debemos tomar acciones, y acciones ahora, en forma inmediata. La población afectada en la ciudad, un 46%. Y ese número puede crecer. Se puede duplicar, ojalá que no, pero todo indica los estudios que vamos hacia allá. Las poblaciones o los pueblos, un 65%. Las aldeas, un 82%. Y en los caseríos, un 76% de las personas que viven ahí están empezando a sentir estos efectos. ¿Cómo se compone esto? Las 7,7 millones de personas que viven en este territorio, que es como la radiografía, 2,5 millones más o menos de la ciudad están golpeándose estos números un poco más, pasando del porcentaje, pasando a números enteros. Viviendas o el pueblo, 169.000, vivienda aldea, 121.000 y los caseríos, 141.000. Nosotros tomamos este tema, liderados también por el alcalde Alessandri que nos pidió, y empezamos a trabajar hace años también, y justamente con el lineamiento, ¿qué hacemos en materia hídrica? Empecemos a tomar, empecemos a hacer. Y este tipo de seminario, que es asociativo, que se puede construir entre distintos tipos de entidades, es un esfuerzo de aquello. Por lo tanto, dijimos, ¿qué presentamos? ¿Qué hacemos? Y empezamos a hacer un sondeo. Hicimos hacer una encuesta, pero la encuesta tiene algún tipo de metodología, de más de 1.000 personas encuestadas, pero un sondeo es un poco mucho más rápido. No fue malo, llegamos a encuestar 674 personas, esto fue hecho entre el 15 y el 18 de marzo, o sea, fue un trabajo bastante rápido, en un tiempo muy acotado, y más o menos de las personas encuestadas, 674, 51% fueron hombres y 48% más o menos fueron mujeres. Las típicas, un 3,9 de error y un 95% de confianza. Quiere decir que hay un trabajo de una metodología bastante seria. ¿Y qué dice esto? Ante la pregunta, ¿qué tan de acuerdo está con la medida de racionar el consumo de agua ante una sequía? El 77% dice que sí está de acuerdo. Y un 21% está en desacuerdo. A lo mejor nos podemos quedar tranquilos con el 77%, pero yo me fijaría mucho más en ese 21%. ¿Qué tenemos que hacer? Sabemos que el 77% que hay disposición a hacer lo que el Estado quiere proponer. Pero tengo que trabajar con ese 21%. ¿Qué está pasando por esas personas? ¿Qué están pensando? Ese es un trabajo, eso es un desafío. Por lo tanto, hay que fijarse también en ese número. Ante la pregunta, ¿usted acataría o respetaría un tema de racionamiento de agua? Un 86,6% nos indica que sí. Esto va correlacionado con el punto anterior, porque sí hay disposición, por lo tanto la gente haría. Pero también hay que empezar a trabajar en aquellos que no. ¿Por qué no quiere hacerlo? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta por hacer? Son un poco las preguntas que quedan un poco acá instauradas. ¿Su familia ha tomado medidas para el uso sustentable del agua en su hogar? Un 65% me dice que sí y un 34% que no. Esto que nos quiere decir que de cada 10 personas, 6 personas en su hogar dice que sí están tomando medidas.
Ojalá que estas medidas puedan ser profundizadas, porque yo creo que ahí está el elemento que nos puede ayudar a paliar o tratar de salir de cierta forma en esta crisis hídrica. El nivel de preocupación de la sequía afecta a su familia en el corto plazo. Un 90% está preocupado, versus un 8.8% que no tiene tanta preocupación. Tema importante también, ¿por qué no está preocupado? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que reforzar campañas comunicacionales, explicar, comunicar. Yo creo que a lo mejor falta eso desde todas las entidades, sobre todo desde el Estado central. Y generalmente el mensaje es, vamos a hacer racionamiento de agua. ¿Pero por qué? Tenemos que explicar. Si no comunicamos, difícilmente las personas pueden entender. En Chile existe actualmente una cultura ciudadana de uso sustentable de los recursos hídricos. Un 92% me dice que no. O sea, aquí hay, si ustedes cruzan la información anterior, que sí, yo estoy haciendo cosas para el racionamiento de agua, pero por otro lado, si existe una cultura y el 92% me dice que no, algo está pasando. O no entienden la pregunta o definitivamente están contestando en forma falsa. Yo creo que es un tema importante y esto tiene que ver con con entender la situación. En la mañana hablaron de trabajar en conjunto. Esto tiene que ver con trabajar en conjunto. ¿Cómo explico? ¿Cómo llego con información? Después vamos a ver un poco lo que es el tema de las propuestas, por qué es interesante todo esto de la innovación, de las mejoras, de los sistemas. ¿Conoce usted alguna medida del Estado que esté implementando en su región para el uso sustentable del agua? Este es un número importante. El 80% o 81% me dice que no. Entonces aquí hay una debilidad. Yo sé que ustedes desde la perspectiva municipal hacen ese trabajo. Ustedes comunican, ustedes llegan, ustedes informan a las comunidades, a los vecinos, a los dirigentes. Pero el Estado a lo mejor no está haciendo lo suficiente. Hablo de Estado porque yo creo que es todos. Puede ser un gobierno u otro, pero estamos en deuda respecto a estas materias. Creo que debemos avanzar en este punto. Ahora, si queremos ir a las propuestas, lo mencionaron nuestro presidente de la MUCHE y el presidente de la MUR, claramente debemos empezar a formar mesas de trabajo, mesas de coordinación, mesas intersectoriales. Este trabajo alguien no lo puede hacer por sí solo. Ya hubieron avances en algunos cambios de mesas de liderazgo hídrico, pero creo que debemos empezar a trabajar en conjunto. Este tema tiene que ver con el trabajo asociativo. Muchas veces las políticas públicas se hacen detrás de un escritorio y creo que es un error de cierta forma. Debemos hacerlas construyendo desde las bases. ¿Quién conoce mejor los territorios? Ustedes. Por lo tanto, ustedes son la mejor fuente de información para este tipo de trabajo. Promover una ordenanza municipal, acá lo dijo Fundación Chile, creo que es tremendamente importante. El trabajo o lo que está haciendo la Municipalidad de Lo Barnechea, que después va a quedar disponibilizado, yo creo que es tremendamente importante. Yo creo que aquí hay un elemento que pueden ser utilizados por los municipios o gobiernos locales. Yo creo que pueden tomar esa bandera y establecer y hacer este tipo de ordenanzas que va a ayudar y va a colaborar en la mitigación del impacto de la escasez hídrica. Incentivar el uso de las tecnologías. Aquí este es un punto que para nosotros es como tremendamente importante como mucho. Nosotros venimos trabajando ya hace 2 años más o menos en cómo llegar con la ley de transformación digital que está haciendo el Estado, que sea eficientemente implementada a nivel municipal. Yo creo que este es un tema relevante. ¿Cómo conectamos las nuevas tecnologías al servicio de la gestión municipal, al servicio de los territorios? No veamos la tecnología como algo que me viene a reemplazar. Veamos la tecnología, el uso de esta, como un elemento facilitador para mi trabajo, para la administración del riego eficiente. Tú hablaste, Juan José, un poco de falta la innovación en el sistema municipal. Y es verdad, falta un poco el sistema, profundizar la innovación municipal. Nosotros hoy día estamos trabajando en un proyecto que se llama Hub Digital. El Hub Digital apunta a conectar las problemáticas que tienen los municipios con los distintos startups o innovadores que hay, tanto local como internacionalmente. Es decir, podemos instaurar la cultura de la innovación y el desarrollo de soluciones tecnológicas
a problemas de la gestión municipal, con impacto interno, pero con impacto hacia el territorio, hacia los vecinos. Por lo tanto, creemos que debemos avanzar en este punto, y es un punto que queremos fortalecer como mucho en esta materia. Crear un banco de buenas prácticas. Yo creo que los programas que han desarrollado algunas municipalidades para apoyar la mejor gestión hídrica o manejar el tema medioambiental y la gestión hídrica en sus comunas, yo creo que es un rol social dejarlo evidenciado, dejarlo guardado, pero también transferido. Ojalá que estas experiencias, estas buenas prácticas no queden guardadas ni archivadas en un librero o en una carpeta digital. Ojalá que estas sean trabajadas e implementadas dentro de los municipios, porque esto va a llevar a que seamos mucho más eficientes y podamos crecer, tanto como sistema municipal, pero también como sociedad. Y por último, creo que es tremendamente importante, a veces miramos en forma muy negativa trabajar con los sectores privados. Yo creo que trabajar con un privado es ventajoso, porque generalmente los que hacen las inversiones, los que hacen las creaciones, los desarrollos son ellos. Si los tenemos regulados en un marco de acción, creemos que es tremendamente positivo. Y esto es prueba de esto, el trabajar, el construir asociativamente. Tenemos experiencia desde el mundo gubernamental, desde el sector privado, y entre todos generamos contribución, aportes para salir de esta crisis, que ojalá sea pronto, pero tenemos que hacer los esfuerzos. Y esa ha sido un poco la mirada desde la perspectiva, desde la mucho, en torno a lo que es la crisis hídrica, así que es una invitación a que todos trabajemos en conjunto. De esta tenemos que salir todos, no solo uno. Así que muchas gracias. Agradecemos a Cristian López, agradecer a este interesante panel, un aplauso para todos nuestros expositores y expositoras. Muchas gracias.